político de la International Coaching Federation, la cual agrupa a los profesionales del coaching. Y ya hablaremos al fin de esta sesión de algunos de los acuerdos que hemos llegado a ambas asociaciones para buscar sinergia y aprovechar las ventajas que tenemos a favor de esto. Entonces, para nosotros es clave poder ir entendiendo esta relación, esta sinergia entre el coaching y el proceso de gestión del cambio que nos permita aprovechar ambas disciplinas. Al final, quien gane sea nuestro cliente, nuestro proyecto, inclusive nosotros mismos en un aprendizaje. Entonces, pues muchas gracias, Caro, por la oportunidad que nos das de compartir estos conocimientos. Te lo agradecemos mucho. Y bueno, pues sin más, si les parece, pues arranquemos. Y pues adelante, Caro, ya nosotros al final volveremos a intervenir. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me gustaría en un inicio poderles compartir mi alegría del día de hoy, sí, que es mucha, porque bueno, son esos días en donde pasan cosas muy importantes y esto muy importante que está pasando, los invito a que se queden hasta el final, donde está el broche de oro, ¿sí? Que ese broche de oro es la conversación que van a tener tanto Alberto como Antonio, ¿sí? Que representan a la Asociación de Gestión del Cambio y a la Asociación de Coaching, en donde nos van a contar y nos van a compartir muchísimas cosas que están trabajando para poder mejorar nuestra profesionalización, tanto desde los coaches profesionales como de los change managers. Entonces, realmente hoy es un día que estoy muy feliz, creo que es un día que son esos días que hay hitos, ¿sí? Y bueno, lo quería transmitir porque bueno, me parece importante, me gustaría darles también un poquito de contexto. La CMP Global y la ICF Global, hace 2 años aproximadamente, ya están trabajando y ya hicieron una alianza entre la Asociación de Change Management y la Asociación de Coaching, y están trabajando hace 2 años aproximadamente juntos. Y según mis investigaciones, lo que pude investigar, México es el primer país de Latinoamérica que está generando esta alianza y que están trabajando juntos para mejorar toda esta profesionalización de los 2 capítulos. Entonces, felicitaciones a ambos presidentes, porque bueno, realmente considero que es un día. Perdón, Caro, se te activó el mute. ¿Tu micrófono? Ahí está, ahora sí, ¿no? Y ya. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué recorrido vamos a hacer hoy en este webinar? Con la idea que me gustaría que se vayan, tiene que ver con la mayoría que está acá, estoy suponiendo, que son las mayorías profesionales que hacen gestión del cambio. Entonces me gustaría que puedan conocer más sobre el coaching, qué es lo que hace el coaching, ¿sí? Que hay coaches profesionales, ¿sí? Y que puedan como tener más información sobre el coaching. Y luego la parte muy importante es cómo trabajan juntos y cómo se complementan, ¿sí? Que parece a simple vista que son 2 mundos totalmente diferentes, pero la realidad es que son más iguales de lo que pueden llegar a creer, y trabajando juntos, sin duda que se logran resultados extraordinarios, ¿sí? Entonces, bueno, que vamos a ver un poquito hoy qué es coaching, coaching para el desarrollo versus coaching para el cambio, cómo juegan juntos la gestión del cambio y el coaching, la importancia de crear una cultura de coaching. Acá también vamos a entrar en un concepto muy importante que muchas organizaciones ya están comenzando a trabajar, que tiene que ver con organizaciones con cultura de coaching.
Y lo que les decía, el broche de oro, el espacio de conversación que va a estar Alberto y que va a estar Antonio. Y bueno, luego si hay preguntas o en lo que voy comentando, si tienen preguntas también pueden ir haciéndolas o levantando la mano. ¿Sí? Así que bueno, comencemos. Bien. ¿Qué es coaching? Coaching es un espacio de reflexión, ¿sí? En donde en ese espacio de reflexión lo que se hace es que el coach acompaña al coachee. ¿Quién es el coach? El coach es esa persona que estudió, que se certificó, ¿sí? Que se profesionalizó, y acompaña al coachee, que es la persona quien va a tomar esas sesiones de coaching. ¿Quién es la protagonista en este espacio de reflexión? Porque es quien va a marcar la agenda, quien es el que un poco termina respondiendo a todas esas preguntas poderosas que hace el coach. Entonces el coach no es más que un guía para esta persona y que lo lleva a este coachee a ver una misma situación de distintas formas y buscando distintos tipos de resultados posibles, ¿sí? Entonces, el coaching básicamente es acción, ¿sí? El coaching, si es importante que les quede claro este concepto, no es psicología. La psicología mira un poco más el pasado, el coaching mira de hoy para adelante y quizás la psicología mira de hoy para atrás. Entonces, y bueno, y después a nivel organizacional entra un jugador más, que es el sponsor, y ese sponsor por el general es quien contrata al coach o a los procesos de coaching, y muchas veces también termina siendo el director del área para el que se hace las sesiones de coaching. Puede ser el director de cada área más recursos humanos, ¿sí? Que es quien contrata. Entonces, resumiendo, es un proceso reflexivo que el coach acompaña a el coachee a lograr y llegar hacia el objetivo que se plantea. ¿Cómo? Mediante preguntas, y el coach nunca, nunca le va a decir al coachee qué es lo que tiene que hacer. Nunca. ¿Sí? Solo lo va a ir guiando con preguntas para que el coachee solo se dé cuenta cuáles son sus opciones posibles. Bien. Y acá me gustaría poder entrar un poquito en tema. Programas de coaching hay un montón, asociaciones de coaching hay muchísimas. La ICF es la asociación más grande a nivel mundial, ¿sí? Y la ICF establece 3 etapas diferentes de coach. ¿Por qué me parece importante transmitirles esto? Porque ustedes como gestores de cambio o también como áreas de recursos humanos en las que estén, es importante que sepan a la hora de contratar un coach, a lo mejor qué tienen que preguntar o qué necesitan saber para poder contratar un coach profesional y no un coach que a lo mejor estudió un curso de fin de semana, ¿sí? ¿Por qué refuerzo esto? Porque estamos construyendo la profesionalización de las dos asociaciones, ¿sí? Entonces, hay 3 niveles: ACC, que es un coach asociado; PCC, que es un coach ya profesional; y MSC, que es un master coach. Para que puedan ver, en educación, un coach asociado tiene que tener 60 horas de capacitación y 100 horas de sesiones de coaching. O sea, como se dice en la aviación, horas vuelo, ¿sí? Recién ahí te dan una certificación ACC. Que ahí me gustaría contarles que cuando yo fui a dar mi examen de certificación, ese examen, uno de los sinodales, uno de los jueces, fue Antonio, así que bueno, por supuesto que ahí tengo muy buenos recuerdos con él. Y me certifiqué. Luego, PCC se necesitan 125 horas de capacitación, más 500 o más horas de sesiones de coaching. Y un Master Coach necesita 200 horas de capacitación y 2.500 horas de sesiones de coach. ¿Por qué me parece importante que sepan esto? Porque a la hora de contratar un coach que puedan entender estas diferencias, seguramente en LinkedIn ven muchas veces coach ACC, coach PCC, Master Coach, bueno, y que puedan preguntar, bueno, ¿por qué asociación está certificado? ¿Por dónde estudió? ¿Cuál es su certificado? Y que sepan que están en buenas manos,
¿sí? Uy, perdón. Bueno, ¿de qué se trata un proceso de coaching? Primero se hace un diagnóstico en donde se habla con el de recursos humanos o con el director del área que lo está contratando, qué se necesita. Por lo general se piden, si es que hay evaluaciones 360, si no hay, se sugiere hacerlas, como para tener un input de la persona o de las personas, si bueno, son varias que entran al proceso. Luego se establecen los objetivos, y los objetivos ahí se definen entre el coach, el coachee y el sponsor. Aquí es muy importante alinear expectativas para que todos estén en el mismo canal de qué se espera, porque luego las expectativas suelen ser muy diferentes, entonces es un momento clave de un proceso de coaching, definir objetivos y definir expectativas. Una de las preguntas puntuales en este proceso es, ¿qué tiene que pasar para darnos cuenta de que logramos el objetivo que estamos planteando ahora? ¿Sí? Luego se hace un plan de acción, cuántas sesiones van a ser, cómo va a ser y qué compromisos hay de las tres partes. Luego se llevan a cabo las sesiones, se mide, ¿sí? Luego, por lo general en el medio del proceso hay luego una reunión entre coach, coachee y sponsor como para alinear y ver resultados, si se están viendo avances o no, y si hay que redirigir algún objetivo. Y luego un informe final, en donde este informe final siempre se ve antes con el coachee. Hay algo muy importante dentro de los procesos de coaching, ya sea procesos de coaching como tales para el desarrollo o procesos de coaching para el cambio. La confidencialidad es un tema más que importante. ¿Por qué es un tema más que importante? Porque sin esa confidencialidad, en donde el coachee está seguro que lo que hable no va a llegar a su jefe, hay un espacio de apertura y realmente de trabajar de temas de raíz y no que quede en la superficialidad porque piensen que esa información le va a llegar a su jefe, ¿sí? Entonces, acá hay un tema muy importante de confidencialidad, en donde lo que se habla en una sesión de coaching, y esto se plantea cuando se establecen los objetivos, queda ahí. Hay muy pocas excepciones que la ICF marca cuando sí un coach tiene que levantar la mano, pero si hay temas por ahí de que una persona se quiere suicidar, o como que hay temas como más profundos, ahí sí el coach tiene que levantar la mano, pero si no, son totalmente confidenciales. ¿Sí? Bueno, luego, existen 3 tipos de modalidades en las organizaciones, ¿sí?, de coaches. Coach externo, que es el coach que estamos viendo, que estudió en un programa, se certificó y tiene credencial, ya sea CC, PCC, MSC, ¿sí? Y son coaches que se contratan por situaciones puntuales y son externos, o también para llevar adelante un programa y lo hacen como más a largo tiempo. Un coach interno, muchas organizaciones lo que hacen es pagar a sus líderes programas de coaching acreditado, ya sea que lo hagan fuera de la organización, o esos programas acreditados, si son muchos, los realizan dentro de la organización, pero ya son programas acreditados que cuando terminen ese programa van a ser coaches profesionales internos de la compañía. Y una tercera modalidad tiene que ver con coaches en donde se los capacita, que acá no serían coaches, sino más bien se los capacita sobre habilidades de coaching. Este es otro concepto bien importante que hay que diferenciar. Una cosa es ser un coach profesional y otra cosa es capacitar a los líderes en habilidades de coaching. ¿Sí? Cuando capacitamos a los líderes en habilidades de coaching, no están siendo coaches. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, luego ya más adelante vamos a ver la importancia de ir generando una cultura de coaching, más en este mundo tan cambiante, que las organizaciones cada vez más están llevando a crear una cultura de coaching que tiene que ver principalmente en donde el líder no esté marcando qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a qué hora lo tiene que hacer,
sino más bien que el líder sea un líder coach, en donde mediante preguntas puedan construir la forma de hacer las cosas, ¿sí? En donde mediante preguntas pueda, ya sea con sus pares o con gente que tenga a cargo, poderle dar ese empoderamiento para que salga de la persona que tiene a cargo qué opciones tiene para resolver los problemas que tengan dentro del área, ¿sí? Entonces se está buscando principalmente en esto que es la cultura de coaching, que los líderes sean más líderes coaching, no líderes que sean como muy de marcar qué y cómo, cuándo y a qué hora tienes que hacer las cosas, ¿sí? Y las organizaciones que ya tienen una cultura de coaching como más fuerte, el 92% de estas tienen los 3 tipos de coaching que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, acá es donde empezamos a ver la relación entre el coaching para el desarrollo, que es un poquito lo que estuve explicando hasta recién, y el coaching para el cambio. El coaching para el cambio me refiero para, en los proyectos de gestión del cambio, cómo utilizamos coaching. Aquí me gustaría contarles que al principio, hace como 5 años aproximadamente, cuando le decía a mi cliente, bueno, vamos a hacer coaching, había mucha resistencia. La verdad que por más que estaba incluido dentro del precio, o sea, no era un tema de costos, no querían coaching porque no entendí, o sea, dentro de luego lo que pudimos identificar, porque no sabían bien qué eran, porque entendían que el coaching era para el hermano o para el compañero rebelde, ¿sí? El que no se quiere alinear. Y bueno, poder explicar que el coaching no es para el hermano rebelde, ¿sí? Algunas ocasiones sí, pero cada vez menos. El coaching no solo trabaja en cosas que hay que desarrollar, sino también que el coaching trabaja desde las fortalezas que tiene una persona para poderlas potenciar más, ¿sí? Cuando los clientes entendían esto, obviamente que luego cuando fuimos evaluando y viendo por qué no querían, y fuimos explicando primero qué era coaching, para qué servía y por qué era importante en los proyectos de gestión del cambio, de hace 3 años para acá, en todos los proyectos que hacemos gestión del cambio, hacemos coaching, y muy exitosamente, y vemos cambios increíbles. Entonces, bueno, me gustaría mostrarles cuál es la diferencia entre hacer coaching para el desarrollo y coaching dentro de proyectos de gestión de cambio. Para el desarrollo está diseñado para directores y líderes, ¿sí? En donde se les hace coaching a ellos, mientras que para el cambio está diseñado para los agentes de cambio o para los líderes que están llevando adelante el cambio dentro de la organización. Bueno, luego se define en el coaching para el desarrollo, se definen los objetivos, como les comenté, entre el coach, coachee y el sponsor, qué habilidades se van a trabajar, si hay que alinear competencias de la organización en este proceso de coaching o no. Mientras que para el cambio se habla acá hay una sinergia muy importante entre el change manager y el coach, en donde luego de haber evaluado quiénes son las personas reticentes, quiénes no están listos para hacer el cambio y demás, hay mucha sinergia entre el change manager y el coach para definir quiénes son esas personas. Por lo general son los líderes de proyecto, que se les hace sesiones de coaching, y una vez que lo definen entre ellos dos, se va a hablar con el sponsor del proyecto, se les comenta por si quiere agregar a alguna persona más, que dentro del proyecto no lo tenemos, no tenemos esa visibilidad. Luego, la agenda de cada sesión en un proceso de desarrollo de coaching la marca el coachee, ¿sí? Si bien una vez que se establecieron los objetivos, en cada sesión el coachee es lo que dice qué es lo que quiere trabajar, obviamente siempre hay esos objetivos alineados. Mientras que para el cambio es el coach quien marca la agenda.
después de haber evaluado qué necesita el grupo de líderes, qué es lo que hay que trabajar, es el coach quien define qué temas específicos se va a trabajar con cada uno de los líderes, ¿sí? La confidencialidad es importante en los dos. Si no hay apertura, no hay mucho que se pueda hacer, entonces la confidencialidad sí es algo que está en los dos. Luego, en el coaching para el desarrollo, impacta en el líder puntualmente para luego permear en toda la organización. Mientras que para el cambio, permea en la cultura y acelera esta implementación del cambio, ¿sí? Luego, para el desarrollo, se alinea con la cultura. Muchas veces tenemos que trabajar, como les decía recién, competencias que tiene la organización para alinear con la cultura, mientras que para el cambio crea más una cultura de coaching, donde los líderes o los agentes de cambio comienzan a entender la importancia esto de preguntar, de hacer de espacios de conversaciones, de estas cosas que el coaching tiene. Luego, para el desarrollo se valida con el coachee el informe que se entrega a recursos humanos, como le decía, antes de presentar cualquier información, se le muestra al coachee si está de acuerdo, y luego se presenta a recursos humanos. Y para el cambio, se valida individualmente cómo lo suelo trabajar habitualmente. Hay un informe individual, ¿sí? Por lo general acá trabajo mucho una herramienta que se llama estilos de pensamiento, que estilos de pensamiento es, bueno, qué tipo de personalidad tienes, si rojo, amarillo, seguramente alguna vez lo han visto, verde, azul, si eres más un perfil organizativo, más emocional. Y esto, puntualmente esta herramienta, a mí me gusta compartirla con todo el equipo de líderes, porque pueden ver la forma que se tienen que acercar con su par, con su líder, para poder tener una comunicación mucho más efectiva. Entendiendo cómo piensa el otro, o cuál es su pensamiento predominante, si es más emocional, más organizativo, más administrativo, poder utilizar el lenguaje de cómo es el otro. Entonces, esta herramienta, obviamente primero pido permiso individual, y afortunadamente en todos los casos, siempre la respuesta es sí, compartámosla en grupo, que eso trae mucha apertura, luego de las sesiones de coaching, a poder tener una mirada más compasiva y más de colaboración con los otros compañeros, ¿sí? Y por último, en un proceso para el desarrollo de coaching, como mínimo, más a nivel organizativo, se necesitan 6 sesiones, y para el cambio, las sesiones que doy habitualmente son 2 sesiones, en algunos casos 3. Con esas 2 sesiones es tan poderoso el coaching que realmente hace cambios increíbles. Me gustaría comentarles acá un caso con un cliente, en donde, bueno, era un cambio de sistema, ¿sí? Y un área no le invitaron al inicio porque pensaron que no iba a tener impacto a esa área, entonces no le invitaron al kickoff. Cuando empiezan a dimensionar, se dan cuenta que esa área, que era administración y finanzas, iba a tener muchísimo impacto, y que sí necesitaban realmente que esté esa área. Entonces, bueno, lo sumaron tarde a esa área. Por supuesto que en esa sumada tarde había muchísima resistencia del director de administración, y bueno, hicimos las 2 sesiones de coaching, en donde siempre con la líder del proyecto teníamos sesiones semanales de seguimiento. Entonces, bueno, tuvimos la primera sesión de coaching, y a la segunda sesión de seguimiento, con la líder del proyecto, nos dice qué le hicieron al director, porque está como con muy buena predisposición, y lo veo muy colaborativo, y sí cambió muchísimo. Entonces, bueno, ella sabía ahí porque estábamos con todos en el proceso de coaching. Pero bueno, ¿qué pasó? Terminaron las sesiones de coaching, hicimos el informe, la presentación con todos, pudieron ver cuáles eran los objetivos, y pudieron conocerse un poco más a sí mismos, y conocer más con qué equipo estaban trabajando. Y con el tiempo, este director se vuelve
resistente, se vuelve con, bueno, ¿para qué lo hacemos si no va a jalar? Y bueno, como toda esta parte de resistencia, en donde ahí, muy de la mano con el Change Manager, seguimos monitoreando todo el tiempo, por más que hayan terminado las sesiones de coaching, lo seguimos monitoreando todos muy de cerca. Donde detectamos esto, decidimos nosotros hacerle una sesión más. Y ya, no sé si por tiempos o qué, no le comentamos a la líder del proyecto, y nos toca nuestra sesión de seguimiento. Entonces en esa sesión de seguimiento me dice, no sé qué pasó, pero la verdad es que está teniendo esta persona como muy buena actitud, volvió a lo que habíamos logrado, y ahí es donde le contamos que le habíamos dado una sesión de coaching adicional, y bueno, ahí entendió todo, ¿no? Entonces les cuento esto porque es algo concreto que nos pasó con un cliente, en donde la líder del proyecto ni sabía que nosotros habíamos dado una sesión más, y cómo con una sesión volvió él a cambiar su chip y a llevar esta parte más colaborativa y de el cómo sí, el cómo hacemos de que el proyecto jale, ¿sí? Entonces, bueno, muy, muy interesante esta parte. Bueno, ahora me gustaría que puedan escanear este QR. Me gustaría hacerles 2 preguntitas muy sencillas hasta aquí. Y bueno, escucharlos también. No sé si ya pudieron escanear el código QR, así paso a proyectar les dejo un ratito más, y si ya la mayoría lo pudo escanear, lo vamos a ver aquí proyectado. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, las organizaciones, la organización, perdón, en la que colaboras, ¿hay programas de coaching? Bueno, muchos sí, coaches externos. Bien, coaching interno, sorprendente. No, ok. Capacitación de habilidades. Bien. Bueno, la mayoría coaches externos, y como en segundo lugar, no tienen. Ok. Bien. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿En algún proyecto de gestión del cambio que hayas participado, se llevaron adelante sesiones de coaching? ¿Sí o no? Wow, qué bien, me sorprende, la verdad que gratamente me sorprende. Bien, perfecto. Bueno, ahí nos da un poquito el panorama, ¿sí?, de cómo estamos con esta parte de también de los 3 tipos de coaching, como para poder generar una cultura de coaching. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me gustaría decirles alguna pregunta hasta aquí que tengan. Por ahí podemos responder una pregunta si es que hay preguntas, y si no, bueno, continuar. Si gustan, pueden usar el chat para hacer sus preguntas. Como para que no sea tampoco tan un monólogo, y poder continuar con lo que sigue. ¿No hay preguntas? Estaba súper claro, Caro. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, otro de los puntos que me pareció muy importante, dar a conocer, tiene que ver la gestión del cambio, cuáles son sus principales funciones, el coaching principalmente, qué es lo que hace, y dónde está este punto en común, como para después, bueno, seguir entrando un poquito más. La gestión del cambio se rige por estándares, ¿sí? Ahí pueden ver la imagen de los estándares de la gestión del cambio, que la CMP México hizo la traducción al español, así que no tienen ninguna excusa, lo pueden leer, y con esta finalidad de seguir profesionalizándose y poder seguir estar y estar como al día con los estándares y con lo que el Change Management solicita para, ser un Change Manager profesional. ¿Sí? Y se basa más que nada la gestión del cambio en procesos, en metodología,
en donde hay etapas, en donde se planifica todo el proyecto, cómo se va a hacer, qué se va a hacer y demás. Y bueno, la asociación también entiendo que hay varias metodologías, pero bueno, la CMP a nivel global entiendo también que es una de las más grandes. Entonces, bueno, ahí está la CMP, en este caso Capítulo México. Y el coaching se rige por competencias, que esas competencias habitualmente las van cambiando cada determinada cantidad de años, viendo también lo que pasa en el mercado, lo que se necesita, entonces esas competencias de coaching van cambiando. Ahí está cuál es, el último es ese, y le pone foco al ser, a la esencia de la persona, ¿sí? Entonces se trabaja con principalmente la esencia de la persona, y bueno, la asociación es la International Coach Federation, ¿sí? ¿Y en qué van muy de la mano y hacen lo mismo y se complementan? Y acá es la importancia que empiecen a ver de que estamos hablando de lo mismo y que complementándose se logran muchos mejores resultados. Ambas parten de un estado actual a un estado futuro. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿Qué es lo que pasó en la organización? Y bueno, si es en el caso de un proyecto de change, de un cambio de sistemas, bueno, ¿a qué sistema quieren cambiar? ¿A qué sistema quieren migrar? ¿Sí? Una transformación. Ambos trabajan en la transformación de la organización o de las personas. La Tenemos, profesionalización, ambos, la ACMP y la ICF, trabajan y están todo el tiempo pudiendo buscar más opciones y más herramientas para profesionalizarlo. Y que cada vez seamos más coaches y change managers profesionalizados. Caro, Luego, ¿sí? tenemos una pregunta en el chat Sí, dime. de parte de Leslie. Dice, existe a veces una línea muy sutil en las cosas que surgen en sesión de coaching y la necesidad de la persona en tener un acompañamiento terapéutico o coaching personal. ¿Cuál es tu sugerencia para marcar esa línea con más claridad y no caer en trabajar en cosas que corresponden a terapia? ¿Cuál sería tu sugerencia? Ahí, bueno, primero entender si el coaching se está haciendo con alguien, coaching personal fuera de la organización. O sea, si es en la organización, que es el foro como más principal hoy, dentro de la organización, cuando surgen temas más emocionales o temas que tienen que ver más con psicología, poderlo decir tal cual. El coaching para este tema no te puedo ayudar, no está dentro de mi alcance. Te sugiero que a lo mejor este tema te acerques con un terapeuta o a lo mejor como alguien especializado en alimentación o bueno, ya dependiendo qué tema sea, poderlo derivar o sugerirle que lo vea con el profesional adecuado y decirle tal cual, que no la puede ayudar, que, no es, que el coaching no es poderle resolver temas, no sé, de la infancia se me ocurre, ¿no? Que siempre hay cositas ahí. No sé si te respondí. Sí, perfecto, muchas gracias. La otra Bien. pregunta es, Sí, dime. asumiendo que el Change Manager esté certificado como coach, desde tu experiencia, ¿el rol de Change Manager consideras que siempre debería ser diferente al rol del coach externo? Desde mi perspectiva sí, porque si no el change manager puede quedar como muy sesgado y más que nada, bueno, al principio, cuando empiezas un proyecto de gestión del cambio, se hacen entrevistas con la mayoría de las personas, ¿sí? Que habitualmente como nosotros lo trabajamos, estar juntos el change manager y el coach, y puede sesgarse mucho y mezclar este rol. Entonces, para mí es importante que haya dos figuras porque los líderes o los agentes de cambio pueden identificar al coach, quien va a mantener conversaciones de confidencialidad, y un change manager donde también trabaja otros temas. Entonces, desde mi punto de vista, sí deberían ser dos personas distintas. Y la misma pregunta, pero suponiendo que el Change Manager también es un consultor externo, certificado como coach, allí sí podría hacer ambos roles. Igual, lo mismo. Sí, desde mi punto de vista, son dos figuras
que trabajan muy de la mano, pero son independientes. Como por ejemplo, necesitamos habitualmente un capacitador. Sí es verdad que muchas veces el change manager termina capacitando, pero lo ideal, en el mundo ideal, es que estén las tres figuras. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo podemos detectar como change manager en un proyecto cuando alguien necesita coaching? ¿Cuáles son como los signos o los síntomas que puedes detectar? Una es esta parte de las cosas siempre se hicieron de otra forma, las cosas no van a cambiar porque siempre dicen que se va a cambiar, pero luego nunca se cambia. Como cuando se hace el mapeo al principio de quiénes son detractores, quién están aliados con el cambio, bueno, en ese momento quienes son detractores, bueno, por supuesto trabajar con ellos. Sin embargo, mi sugerencia es con todos los líderes del proyecto o agentes de cambio que estén como responsables de llevar a cambio el cambio, hay que trabajar con ellos, con todos. Muy bien, gracias, Caro. Perfecto. Bueno, y bueno, esta parte de certificación, que ambos requieren de una certificación con la finalidad de esta profesionalización, y una parte de ética que es bien importante. Entonces, esos puntos son lo que los une a los dos mundos. Bien, ¿cómo juegan juntos? Las organizaciones no cambian, ¿sí? O sea, desde la gestión del cambio, como les comentaba recién, bueno, y dependiendo de la metodología, pero bueno, en líneas generales hay como una preparación, luego hay una ejecución y luego un seguimiento, un reforzamiento, ¿sí? Entonces la organización no cambia. Quienes cambian son las personas, ¿sí? La gente es la que cambia. Y es ahí donde nos apoyamos con el coaching y es ahí donde trabajamos desde el coaching para fortalecer las habilidades de liderazgo, para desarrollar y preparar a esos líderes para que puedan gestionar ese cambio de una forma exitosa. ¿Sí? El coaching es considerada la herramienta más importante y más útil en procesos de gestión de cambio. ¿Sí? Y luego trabajar con las personas. ¿Sí? Acá hay un punto bien importante que suele pasar también al inicio, cuando nunca en una organización entrar en un proceso de cambio como tan grande o que impliquen muchos cambios, sino más bien son cambios chiquitos. Muchos líderes les pasa que no saben de qué les estás hablando cuando le hablas de gestión de cambio, cuando le hablas de etapas, cuando les hablas de partes de armamos un plan de comunicación, lo mismo desarrollamos habilidades de coaching, o le hablamos ahí un poco de coaching, realmente no saben de qué le están hablando. Entonces ahí cuando detectamos eso, lo que hacemos es una capacitación general de qué es gestión del cambio, para qué sirve, en qué los va a ayudar, y poder empezar a hablar el mismo idioma, compartir más que nada ese idioma que se va a empezar a hablar en el proyecto en general, tanto del lado de gestión de cambio como de coaching. Y eso ayuda muchísimo con lenguaje totalmente sencillo y que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Sí? Eso ayuda mucho. Bueno, luego, ¿cómo lo hacemos? Acá les voy a contar un caso de un cliente en donde puse los puntos más importantes de cómo lo hacemos. Primero, bueno, dentro de lo que es un proyecto de gestión del cambio, hay una parte en donde está el plan de coach, ¿sí? Como, bueno, armamos el plan de capacitación y, bueno, armamos muchos planes. El plan de coaching, primero, definir cuáles van a ser esos líderes a coachar y definir qué se va a trabajar en las sesiones, que eso se hace con el Change Manager, como ya les comenté. Luego, validar con el líder del proyecto si está bien lo que se va a trabajar, compartimos qué herramientas vamos a utilizar, porque bueno, ya tenemos concretamente con qué se va a trabajar. ¿Sí? Luego se hace un kick-off de este proceso de coaching, esto es bien importante, porque acá el sponsor también es bien importante que esté en ese kickoff, que ese sponsor acompañe y que en un punto de ese visto bueno, de que está de acuerdo con todo este proceso de coach. Luego se hace la ejecución de las sesiones,
un entregable informe final, y bueno, la reunión, como les comentaba, de cierre, en donde se comparten herramientas del estilo de pensamientos o también otras herramientas. Muchas veces comparto literatura, o sea, libros sobre liderazgo, y suelen sacar conclusiones o cosas muy interesantes. Bueno, y ahí el rol del coach, qué es lo que pasa en estas sesiones y con qué me encuentro cuando inicio estas sesiones. Primero, tengo que generar ese espacio de confianza. O sea, si yo no puedo generar en una primera sesión, bueno, en realidad en el kickoff ya poderles transmitir que van a ser las sesiones confidenciales, que todo lo que se muestre va a ser validado antes por ellos. Ya desde el kickoff estoy generando esa confianza, que es bien importante. Y empiezo a trabajar una automirada, o sea, que los líderes empiecen a mirar, porque ¿qué me encuentro con ellos? Me encuentro, lo primero que me dicen es esta catarsis, esta necesidad de ser escuchados. Bueno, la primera sesión por lo general suele ser de catarsis, de que necesitan ser escuchados, y sirve mucho también para después poder seguir trabajando en otras cosas. Que hay poca comunicación. Y acá empiezo a ver también, por lo general hay 2 o 3 herramientas que aplico con todos. Bueno, una ya les comenté, que era el estilo de pensamientos, otra es la MATEA, que tiene que ver con las emociones, y poder identificar con qué emoción de las básicas. MATEA es miedo, alegría, tristeza, enojo, conectan más y menos, ¿sí? Y otra que utilizo mucho es el ADN de tu equipo de trabajo. ¿Con qué me encuentro habitualmente? Puede ser que el líder del proyecto o un agente de cambio tenga a cargo a todas las personas que también están siendo parte de este proyecto. Esto me pasa mucho cuando son cambios de sistemas. Entonces, está el director de sistemas como líder y está todo su equipo de sistemas. Entonces, con este líder yo trabajo cosas diferentes, como por ejemplo esto, se llama el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ahora, el después y el nunca. Muy brevemente, lo que le hago hacer al líder es un mapeo de todo su equipo de liderazgo. ¿Quiénes son ahora? ¿Quiénes son esos líderes que es ahora, si vamos y le pidió algo y ya lo tiene resuelto? Los después es que cuando se le pide algo, bueno, siempre hay una excusa que siempre se pospone ese pedido del líder, y los nunca. Por más que se lo pide 1, 2, 3 o 4 veces, nunca va a estar lo que se le está pidiendo. Entonces, ¿por qué es importante para ellos identificar esto como líderes? Es porque los ahora son los que es el que les va a ayudar a hacer el cambio, las personas ahora. Entonces, poder tener el líder, este mapeo, lo ayuda muchísimo para el día a día y para la gestión. Por supuesto que esta herramienta yo no la utilizo con el resto, porque no de nada sirve mapear a sus compañeros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay muchas herramientas que utilizamos para que sea como útil. Claro. Bien. Sí. Estamos a las 7:15, para que vayas midiendo tus tiempos. Ok, bien. Bueno, resumiendo esta parte, ahí el coachee termina con muchísima apertura, ¿sí? Y poniendo foco, iniciamos con el coachee señalando, el otro no hace, como una posición más de víctima. Habitualmente diría que el 80% de los líderes que comienzo a conversar tienen más una posición de víctima y yo no puedo porque el otro no hace, y terminan totalmente en una actitud de responsabilidad, que eso es lo que buscamos. Si yo lo hago, va a suceder el cambio, y no busco el por qué no, sino busco el cómo sí, y en ese cómo sí, que implica acercarme a dialogar, buscar más reuniones, buscar otras opciones, y bueno, en resumen, cómo lo hacemos tiene que ver con esto, ¿sí? Y bueno, muy brevemente, solo 2 minutos, la verdad que, como verán, el tema es muy
muy contundente y muy importante. Hay muchísimo por saber y por comprender cómo funciona la gestión del cambio con el coaching, pero me gustaría que se puedan llevar una idea, al menos general, de qué es construir una cultura de coaching. Tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con una arquitectura de aprendizaje, y acá en este punto de arquitectura de aprendizaje es poder planear quién realmente necesita coaching y qué tipo de coaching necesita, como lo que vimos al inicio. Si a lo mejor qué líderes necesitan un coach externo, quiénes necesitan capacitarse sobre habilidades de coaching, quién realmente es importante, por ejemplo, las áreas de recursos humanos o de desarrollo organizacional, es importante que tengan una capacitación profesional de coaching, porque ellos en definitiva son quienes contratan estos servicios. Entonces, ellos es muy importante que puedan tener una profesionalización de coaching. Y luego generar comunidad, poder generar una comunidad y generar los espacios de práctica del coaching, ¿sí? Esto sería muy a grandes rasgos construir una cultura de coaching, ¿sí? Acá, bueno, teníamos como bastante. Una cultura de coaching no la vamos a crear de un día para el otro, ¿sí? Eso para que es algo que lleva tiempo, que lleva mucho compromiso de la organización, de todos los líderes, de las áreas de recursos humanos y de desarrollo organizacional, y requiere un foco muy específico y puntual, ¿sí? Entonces, pero bueno, también los resultados traen más productividad, trae trabajo más colaborativo, trae líderes más coaches y no líderes tan directivos, que a la larga sabemos y cada vez más que ese tipo de liderazgo ya está como quedando desde el siglo pasado, ¿sí? Y bueno, ya como para cerrar, me gustaría que puedan al menos visualizarlo realmente, que trabajan muy de la mano del coaching y la gestión del cambio. Como verán, en la gestión del cambio, los componentes claves tienen que ver con una preparación, que es pensar, planificar el propósito, la misión, el cambio, que es el hacer, las manos, la acción, y el reforzamiento, que tiene que ver más con esta empatía, bueno, con trabajar con la gente, con la cultura. Y los pilares del coaching tienen que ver con una estrategia, pero más desde un diagnóstico de cuál es el problema, qué le pasa a la gente, cómo vamos a trabajar, estándares de impactos, de cómo es el desempeño de la gente, qué resultados hay, cuáles son los KPIs. Y por último, esta parte de sostener, necesitamos de líderes coach, una educación continua, patrocinio, que es fundamental. Entonces, como verán, realmente tienen más que ver de lo que seguramente más de uno de ustedes pensaba. Tienen mucha relación y mucho complemento entre sí, ¿sí? Y bueno, seguramente ustedes saben el éxito o el fracaso de un proyecto de gestión de cambio. Muchas veces tienen que ver con líderes no comprometidos, o con empleados resistentes, o con poca comunicación, ¿sí? Y la buena noticia es, si bien estos son como los mayores factores en donde un proyecto de gestión del cambio no jala, la buena noticia es que el coaching impacta en estos tres puntos: en el compromiso para el liderazgo, en la resiliencia y en la comunicación. Y bueno, esto ya no, y ahora sí, el broche de oro que hablamos al principio. Perdón, Y se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero. Dale, dale, sí, sí. Yo, bueno, me apuré muchísimo para... Las preguntas rápido o contestarlas Dale. después a través de del chat de la comunidad. Sí, como gusten ahí, La pregunta yo me acomodo. de Lila García es, ¿existen diferencias entre un coach profesional y un agile coach? Para que, Sí, claro. para que le vayas Sí. pensando y luego nos la contestas, ¿no? Otra Ujú. pregunta es, ¿cómo medir la efectividad del coaching en proyectos de cambio? Algo mencionaste sobre KPIs y mediciones de ese tipo. Y la otra pregunta, perdón, esa es de Marce Salinas. Y la otra pregunta de Lisa Sandia es, ¿quién paga las sesiones de coaching en gestión del cambio? ¿A qué cuenta se la cargas? Ah, ¿Ok? al mismo proyecto. Al mismo proyecto. Muy bien, Sí. gracias. Adelante entonces con lo siguiente.
Bueno, y ahora sí, como bueno, ya lo anunciamos al principio, la gran alegría de que, bueno, ahora tanto Alberto como Antonio nos van a contar qué están creando y qué están generando para todos los profesionales de las dos asociaciones y bueno, y seguir en esta comunidad y seguir profesionalizándonos. Así que bueno, ahí les dejo su espacio. Pues muchas gracias, Caro, la verdad que muy interesante. Yo aprovechando quisiera invitarte para que nos pudieras luego, trabajando con nuestra gente de lo que le llamamos el observatorio, pudiésemos generar llámese un documento, algo sencillo de esta plática para que quede no solamente como algo que el que la quiera ver la vea, sino que quede también como puntos básicos que tú comentaste. Creo que es revelador lo que tú dijiste y les va a interesar mucho a nuestros compañeros, ¿no? Y yo quisiera dejarle en esta ocasión a Antonio Simancas, que es el presidente del capítulo México de la International Coaching Federation, nos haga el favor de platicarnos a este grupo cuáles fueron los acuerdos que tuvimos y a los que llegamos entre las dos asociaciones, qué es lo que vamos a hacer para trabajar juntos en pro de que aprovechemos las ventajas que estamos dando a nuestros socios. Entonces, Antonio, si me haces el favor, quisiera dejarte que nos platiques cuáles fueron los principales acuerdos a los que llegamos. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, agradecerte, Alberto, por esta posibilidad de establecer una alianza entre ambas asociaciones. También agradecerle a Caro el pues buscar juntarnos, ¿no? Para tener este puente que creo que puede ser muy productivo. Y bueno, desde el punto de vista de lo que creemos que puede ser de mucha utilidad, algo que compartimos es pues tener un mejor entendimiento de ambas profesiones. Creo que pues el objetivo de ambas asociaciones es buscar la profesionalización de estas prácticas, de esta disciplina o de estas disciplinas. Y en ese sentido, pues desde esa perspectiva de vernos como profesionales, pues reconocer lo importante que es pues la asociación, conservar y modernizar, como ya comentaba Caro, las mejores prácticas, en nuestro caso las competencias. Así que lo que estaríamos empezando es planteando unos paneles que pudiéramos intercambiar pues con mayor claridad justamente pues cuáles son los alcances del change management, cuáles son los alcances del coaching, y creo que eso se podría lograr a través de este tipo de encuentros. Luego después lo que quisiéramos promover es actividades de networking para que profesionales del change management se junten con coaches profesionales y pues puedan hacer sinergias. Ya Caro en su experiencia nos ha compartido que sería muy útil contar con los dos roles o las dos figuras en los proyectos, en las organizaciones. Así que esta parte de poder hacer networking y ya compartir más las experiencias, porque hoy lo que hemos escuchado de Caro, y le agradezco pues esta experiencia ya en el terreno, en el campo de la realidad, pues lo que va ocurriendo, creo que eso es muy importante y podemos promover este intercambio de experiencias entre los profesionales de ambas asociaciones, ¿no? Y bueno, ya después, creo que podemos avanzar en otras cosas. No sé, Alberto, si las quieras mencionar de una vez o... Sí, con todo gusto, Antonio. Vamos a buscar compartir en vías del desarrollo y la profesionalización a quienes estén interesados. El compartir, en el caso nuestro, las certificaciones a los que tenemos, que de alguna forma los miembros tienen algunos descuentos, compartírselas también a ellos y viceversa. Que nos compartan por si algunos de nuestros colaboradores quieren profundizar en algunas de las tres opciones que hay de coaching, pues puedan empezar su ruta por ese lado. Entonces, esos acuerdos que tenemos ambas asociaciones pueden ser de mucha utilidad porque si alguno de nuestros change manager quiere conocer sobre el tema, pues vaya y de alguna manera aprovechar el descuento y viceversa, ¿no? Porque también si algún coach quiere conocer una metodología de gestión de cambio, nosotros ofrecemos 6 certificaciones
con diferentes partners o patrocinadores para que puedan hacerlas. Entonces esa parte yo creo que nos va a ayudar mucho. Adicionalmente, yo creo que en recursos formativos, escritos, lo que podemos hacer mucho también. Veremos a través de las distintas alternativas que tenemos de poder compartir algún tipo de artículos, algún tipo de cosa que le puedan interesar a la comunidad, para no quedarnos nada más con la idea de que vamos a tener coaches en los proyectos de gestión del cambio, sino cómo le hacemos para vender a los coaches en los procesos de gestión de cambio, ¿no? Porque de decir, pues yo quiero un coach en un proceso de gestión de cambio es maravilloso, pero ¿cómo lo vendes a una organización? Si ya de por sí ustedes y yo sabemos que a veces se dificulta vender la misma práctica de change management, ¿cómo le hacemos? Entonces ahí tenemos que encontrar puntos, medios de cómo hacer para que logremos profesionalizar mucho pues, esta práctica. Entonces, pues vamos a ir en el camino encontrando nuevas formas que les iremos poco a poco comunicando a través de los medios que tenemos de difusión, de cosas que vamos a trabajar y hacer. ¿Alguna cosa más, Antonio? ¿Se me ha olvidado? Bueno, creo que no, por supuesto que no, digo yo, hay muchas posibilidades, estas cosas son muy concretas para poder empezar. Y bueno, yo creo que en la medida en que podamos tener estas interacciones, pues va a ser más fácil ir entendiendo ambos mundos y de alguna manera pues apoyarnos mutuamente para impulsar que las empresas, las organizaciones pues contraten a personas profesionales en estos temas, sean que tengan un proyecto de change management o puntualmente algún tema de coaching, o este otro tema que nos platicaba Caro de la cultura de coaching, que es otra cosa que también se está impulsando desde ICF, que las empresas inclusive puedan ser parte de la asociación entrando en un esquema de estos de cultura de coaching con sus coaches internos, ¿no? Pero bueno, ya iremos platicando y comunicando un poco todas estas posibilidades. Creo que pues es un gran comienzo y como dice Alberto, pues estén al pendiente de los comunicados que iremos haciendo. También estaremos haciendo sinergias ahí a través de nuestros medios de difusión, de nuestras redes para promocionar los eventos de ambas asociaciones. Eso también pues será parte de lo que estaremos haciendo para que puedan acceder a más información y conocer en la medida de su ritmo de cada quien, de su modelo de aprendizaje, diríamos los coaches, pues la información que tengan recursos a la mano que les puedan ser de utilidad a ambas partes. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Caro, por tu aportación y primero por haber creído en nosotros desde que arrancamos el capítulo, que ha sido nuestro sponsor desde ese momento, y adicionalmente por habernos hecho la posibilidad de encontrarnos juntos estas dos asociaciones. Y a todos ustedes les agradezco mucho la presencia el día de hoy. Creo que el tema da para mucho. Y pues excelente tu plática, Caro. Muchas gracias por el esfuerzo en esta colaboración. Y pues a todos, muchas gracias. ¿Me permites un último comentario? Adelante, Jesse. Un agradecimiento a nuestra directora de vinculación, Elisa Sandia, por fomentar este vínculo. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias. Y también a Gaby Espinosa aquí anda también, perdón. También. Tiene toda razón, Juan Carlos. Luego anda uno quedando bien con sombrero ajeno, ¿ah? Fue un esfuerzo para que esto suceda. Un esfuerzo en conjunto y así hay que reconocerlo. Todos pusimos un poquitico, pero bueno, Caro, de verdad, o sea, yo sabía que ibas a estar estupenda y bueno, me encantó. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Parafraseando Casablanca, este es el inicio de una hermosa amistad. Exacto. Es así. Para mí es un día de un hito, sin duda, como lo inicié. Y me gustaría invitarlos a que mañana tengan el rol que tengan en la organización, en lugar de, cuestionar o preguntar, o, no preguntar, más bien decir qué hay que hacer y qué no. Mañana intenten hacer preguntas, intenten escuchar más, a ver qué sucede. Entonces, me gustaría que... Y luego pueden preguntar en el chat o comentar, me encantaría saber cómo les fue,
pudiendo hacer cosas diferentes, a ver qué pasa con ustedes y con el otro. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen descanso. Hasta luego. Ay, feliz noche.